con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Allí está hablando Daniel de Antíoco. Le iba a prometer cierto tipo de seducciones al pueblo para que abandonasen la fidelidad al pacto de Dios. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese conocimiento al que se refiere Daniel allí en Daniel 11:32 y la Biblia en general no es un conocimiento meramente intelectual, es más bien un conocimiento relacional. Ese conocimiento implica una cercanía personal necesaria para la comprensión de la naturaleza de Dios. Explícitamente, ese texto nos deja ver cómo ese conocimiento de Dios permite a los creyentes comportarse de manera fiel, comprometida con Él. Y por ende, de manera implícita, el mismo texto nos muestra la importancia, mis hermanos, de conocer a Dios, de por medio del estudio de la persona de Dios, llegar a vivir vidas verdaderamente fieles a Él. Es eso lo que queremos hacer a partir de este día, que por medio de los atributos de Dios, por medio de la consideración de los atributos de Dios, nosotros podamos crecer en fidelidad a Dios. Daniel 11:32, esa frase que dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa frase establece una relación causal directa. Hay una causa allí, el conocimiento de Dios. Esa causa, conocer a Dios, implica entender quién es Él, cómo actúa Él, cuáles son sus propósitos, sus promesas. Y por supuesto eso lo logramos nosotros por medio de la consideración y el estudio de sus atributos. Ahora, esa causa provoca un efecto, que es el esforzarse y el actuar. El esforzarse y el actuar. Porque la comprensión de la naturaleza de Dios produce, en el caso de estos hermanos, produjo el coraje, produjo la fortaleza, la motivación para actuar en obediencia y resistencia en ese momento a la voluntad de Antíoco Epífanes. Al iniciar este estudio, el día de hoy vamos a comenzar desde el principio. Desde el principio de la Biblia vamos a dilucidar, vamos a considerar, vamos a observar cuál es el primer atributo de Dios del que nos habla la Biblia. Y les pregunto, al ustedes abrir la Biblia, vayan conmigo a Génesis capítulo 1. Al leer allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, ese primer texto de la Biblia, ¿cuál es el primer atributo que podemos observar allí, en ese texto? Creador. Muy bien. ¿Qué más? Voy a tomar un permiso acá, necesito quitarme esto. La existencia de Dios antes de ese principio, y mi hermano acaba de mencionar acá la soledad de Dios. Se me está adelantando. Mi hermano David. Quédense con esa frase porque la vamos a ver ahorita. Bien, pero muchas respuestas correctas. Por ahí mencionaron Dios como creador, Dios poderoso, ¿sí? Pero antes de todo eso, antes de ese principio, Dios ya era. Así que el primer atributo que nosotros podemos decir que encontramos en la Biblia, aunque sea de manera implícita, es su autoexistencia. Nos encontramos ciertamente con que Dios es creador y para que Él haya creado todo lo que nosotros podemos ver, Él es todopoderoso. Pero antes de ese principio, Dios ya era. Y la teología le ha brindado le ha dado un nombre técnico a la autoexistencia de Dios y lo ha denominado como aceidad. ¿Habían escuchado esa palabra antes? Aceidad. Lean bien sus bosquejos, no es ansiedad, es aceidad. Esa palabrita es una palabra que proviene del latín. La primera letra A significa de.
Y la sílaba que le sigue, la sílaba se, significa de sí mismo. Así que lo que la palabra en el sentido más literal significa es que Él es un Dios de sí mismo. Él existe en Él mismo. La eseidad divina significa que Dios existe en y por sí mismo. Él es anterior a ese principio que Génesis nos habla. Él existe con absoluta independencia de todo y de todos. Esas palabras, mis hermanos, que vemos allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, son más que una introducción al Génesis, son más que una introducción al Pentateuco, incluso una introducción a la misma Biblia, porque introducen toda la historia del universo. Nos proveen una forma completa de ver, de entender, de incluso habitar nosotros este mundo. Nos cuenta el origen de todas las cosas y el fin para el que Dios creó todas las cosas. Ahora, como ya lo hemos dicho, antes de que hubiese un principio, Dios ya existía. Dios, recuerden eso siempre, Dios ya existía antes del principio del Génesis. Génesis trata ese principio de todo, excepto Dios. Él siempre ha sido, Él siempre es, siempre será. En Dios, Él es el ser. No hay nada, no hay nadie más que se le compare. Dios no se siente solo. Dios no se siente aburrido. Él no está asustado ante ese estado de, como lo tituló Pink en el primer capítulo de su libro, y como mencionaba mi hermano David, en la soledad de Dios. Él no necesita de nada ni de nadie. Él es el gran yo soy. Estamos intentando, en conversaciones allí con el pastor, de conseguir algunas copias del libro de Arthur Pink para poder repartirlas entre ustedes y las tengan para que, si es posible, previo a llegar a la clase, al capítulo, al tema que nos corresponde, ustedes puedan leer en casa el capítulo que vamos a estar tratando acá. Ese libro de Pink, el primer capítulo, él lo tituló así, La soledad de Dios. Y él lo que va a hablar allí, en ese primer capítulo, es de la aseidad de Dios, o de la autoexistencia de Dios. Para nosotros, en nuestra experiencia humana, ese estado de soledad puede estar asociado con el vacío, con la tristeza, con la melancolía, con la necesidad de tener a un ser con el cual podamos nosotros relacionarnos. En otras palabras, para nosotros la soledad es como una carencia, pero no para Dios. No para Dios. Por eso, cuando Pink nos habla de la soledad de Dios, él no está haciendo un mal uso del título que le dio a su primer capítulo, porque lo que quiere hablarnos es más bien de una majestad inigualable, porque cuando nosotros nos detenemos a considerar a Dios en ese estado previo a ese principio del que nos habla Génesis, mis hermanos, podemos llegar a verdaderamente quedarnos extasiados al detenernos a considerar algo de la información que el mismo Dios nos ha permitido ver de cómo era Él antes de ese principio de Génesis. Pink habla de una majestad inigualable. Él está simplemente sentando las bases de esa independencia absoluta de Dios. Déjenme leerles una frase del libro en ese capítulo 1. Porque Pink está hablando también de Génesis 1:1. Él dice, en el principio Dios, citando el Génesis, ¿no? Él dice, no había cielo donde su gloria es particularmente manifiesta ahora. No había tierra para atraer su atención. No había ángeles para cantar sus alabanzas, ni ningún universo para ser sostenido por la palabra de su poder. No había nada ni nadie excepto Dios. Y eso no por un día, no por un año, ni por un siglo, sino desde la eternidad.
Durante la eternidad pasada, Dios estaba solo, completo, autosuficiente, satisfecho de sí mismo y sin necesidad de nada. Piensen en eso, mis hermanos. Sigue diciendo Pink, si un universo, ángeles o seres humanos hubieran sido necesarios para Él de alguna manera, también habrían sido llamados a existir desde toda la eternidad. El haberlos creado cuando lo hizo no le agregó nada a Dios, esencialmente. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y él cita allí a Malaquías 3:6. Por lo tanto, dice Pink, su gloria esencial no puede ser aumentada ni disminuida. Termino la cita. Así que, mis hermanos, no hay un prefacio ahí en Génesis 1, no hay un material de fondo antes que comience la acción del Génesis. No hay una lucha entre dioses como lo manejaban la mitología de los dioses griegos. Esas historias que eran muy comunes en la mitología del tiempo de la escritura del Génesis. Pero no hay nada de eso en Génesis capítulo 1 sobre Dios necesitando de algo o de alguien o contendiendo con algo o con alguien. La historia que nosotros habitamos al día de hoy es una historia que tiene a Dios como su autor todopoderoso, preexistente a nuestra historia, eterno. Dios simplemente no entra a la historia porque Él es la historia. Ahora, esa independencia, esa autoexistencia de Dios, esa aceidad de Dios o soledad de Dios, son asumidas a través de la Biblia. No queremos entrar en filosofar acerca de estas cosas. Queremos ver qué nos dice la Biblia acerca de este tema. Y en Juan capítulo 5, ya no busquen el texto ahora, lo vamos a buscar más adelante, el Señor nos da un detalle bien interesante. Él dice, el Padre tiene vida en sí mismo y ha concedido también al Hijo tener vida en sí mismo. Y en el Salmo 90, versículo 1 y 2, Moisés, orando al Señor, le dice, Señor, tú has sido nuestra morada en todas las generaciones, antes que nacieran los montes, antes que formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, o como dice la Reina Valera, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos a ver de manera más detallada el fundamento bíblico de este atributo de Dios. ¿Ok? Tienen sus bosquejos allí. La forma de utilizar el bosquejo es bastante sencilla, ¿no? Es más para que estemos, eso de alguna manera nos obliga a estar atentos a la clase, pero la forma de utilizarlo es simplemente completando los espacios en blanco que yo voy mencionando desde acá. ¿Ok? Hasta ahora hemos visto la primera parte donde decía el conocimiento al que se refiere Daniel allí, es la comprensión de los atributos de él. ¿Ok? ¿Lo tienen? Luego, en el primer punto, el primer atributo de Dios que nos encontramos en la Biblia es su aceidad. ¿Ok? Y pues allí, el texto del Salmo 90, versículo 2, que acabamos de citar, es para que ustedes lo completen allí. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes de que naciesen los montes, esa es la palabrita que va allí, y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y aquí en la segunda parte, la manera en que vamos a estar completando esos espacios en blanco es colocando los versículos bíblicos que vamos a estar haciendo uso y en los cuales nos vamos a estar deteniendo. La verdad de la autoexistencia de Dios se establece a lo largo de la historia de la revelación. No solo es Génesis 1.1, que ya hemos visto. Implícitamente en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Implícitamente allí vemos que ya Dios existía para cuando Él crea todas las cosas. Él estaba antes de ese principio y Él es la fuente de todo. ¿Qué otro texto es casi paralelo y sinónimo a Génesis 1.1 en el Nuevo Testamento? Juan, capítulo 1. ¿Cómo dice Juan, capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos. No. En el principio era el verbo y el verbo
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ese es el texto del Nuevo Testamento que se equivale a Génesis 1:1. Ahora, avanzando en el Génesis, nosotros tenemos allí la historia de Abraham en su encuentro con Melquisedec y cómo Dios también se le va a revelar a Abraham más adelante. En ese encuentro con Melquisedec en Génesis 14, versículos 18 al 20, Génesis 14, 18 al 20, no lo busquen, ese no lo vamos a leer. Simplemente Melquisedec habla de Dios, le dice a Abraham, le describe a Dios como el dueño de todo. Dios era el dueño de todo. En Génesis 17, versículo 1, dice, ese sí se los leo yo de acá, que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Ese es el nombre de El Shaddai, el Dios que todo lo provee. Dios posee todo y de esa vasta propiedad Él nos da lo que nosotros necesitamos. Esa es la implicación de la descripción que Dios está haciendo de Él mismo a Abraham. Ahora, avanzando en el relato bíblico, llegamos al libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 3, por primera vez, Dios va a revelarse al ser humano con un nombre bien particular, propiedad de Él. Ahora, antes de llegar al tema del nombre, en Éxodo capítulo 3, si tienen sus Biblias, vayan allá conmigo. En Éxodo capítulo 3, resulta que estaba apacentando Moisés las ovejas de su suegro, pero desde la distancia él observa un fenómeno bastante particular. Él ve una zarza que está ardiendo, pero le llama mucho la atención a él que esa zarza no se consume. Entonces, es allí cuando Moisés dice, pues yo me voy a acercar, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué razón la zarza no se consume? Algunos estudiosos de este atributo en particular de Dios han llamado la atención e incluso comentado que la zarza, la presencia sola de la zarza ardiendo que no se consume, es una revelación de la aceidad de Dios, de la autoexistencia de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense cómo el versículo 2 allí en Éxodo capítulo 3 dice que Dios estaba en medio de la zarza. Dice Éxodo 3, versículo 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. O sea, Dios estaba allí. Y dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Algunos estudiosos, como les decía, han considerado que esa zarza habla de la aceidad de Dios. ¿Por qué? Porque la llama arde sin necesidad que la zarza le asista para que el fuego emane. Así como Dios no necesita de nada ni de nadie para su existencia, la llama de fuego en medio de la zarza no estaba dependiendo de la zarza misma. ¿Sí lo ven? Esa zarza o la llama ardía sin consumirse, simbolizando entonces la llama que no necesita combustible externo, autocontenida. Pero este no es el pasaje al que nosotros queremos prestar atención allí en Éxodo capítulo 3, sino es más bien la parte cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios. Cuando Moisés pregunta por su nombre, Dios, ¿cómo le responde el Señor? Yo soy. ¿Dónde vemos eso allí en el capítulo 3 de Éxodo? Muy bien, versículo 13. Dice, les leo el texto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel,
yo soy, me envió a vosotros. Esa es la personificación del verbo ser. Dios simplemente es en todo momento. Él lo que está declarando es que Él es autoexistente, independiente, y Él es además la autoridad absoluta. Dios se revela con ese nombre personal. Yo soy el que soy, que significa yo existo y realmente es como la única verdadera existencia en el universo. Sigue el relato bíblico. Avancemos a Job, que creo que por tiempo y para intentar avanzar en toda la clase, voy a saltarme algunos acá, pero Job, el texto de Job que deberíamos colocar allí en el bosquejo es Job 41:11, que dice, ese texto lo va a citar Pablo mucho más adelante en el Nuevo Testamento, Job 41:11, que dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le pague? Ese es Dios hablándole a Job, cuestionando a Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le pague? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ahí lo que está haciendo Dios es subrayando que Él no recibe nada del hombre. Él no necesita del hombre. Los salmos también nos hablan acerca de la autoexistencia de Dios, de la seidad de Dios. Ya habíamos mencionado antes el Salmo 90, versículo 2. Ese es el texto por excelencia en los salmos acerca de este atributo de Dios. Pero ahora tenemos también David y Asaf comentándonos acerca o haciendo referencia acerca de ese atributo. El Salmo 24 en los versículos 1 y 2 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor es el fundador de todas las cosas. El Salmo 50, ese sí me acompañan allá. Salmo 50, versículos 10 al 12. ¿Quién me ayuda a leer allí el Salmo 50, versículos 10 al 12? Por favor. Versículos 10 al 12. Gracias, mi hermano. Si el Señor de alguna manera manifestase hambre, no iría a solicitar ayuda del hombre. De manera irónica, Dios lo que está dejando sentado es su autoexistencia, ¿sí? Dios no necesita de nadie. El Salmo 115, versículo 3, dice que Dios hace lo que le place, allí en el apartado de autoridad y soberanía. Dios hace lo que le place, según el Salmo 115, versículo 3. En Daniel 4, versículo 35, en esa declaración de fe de Nabucodonosor, después de haber sido humillado, él dice, nadie puede detener la mano de Dios, ni pedirle cuentas a Dios por sus acciones. En ese punto según el bosquejo, creo que tienen allí, debería ir la palabra ausencia de necesidad. Me ubico acá. No, perdón, ustedes lo tienen ahí. Ausencia de necesidad. Ahí en ausencia de necesidad, simplemente colocamos otra vez el Salmo 50 del 10 al 2. ¿Ok? Y en autor de la vida, Salmo 36, versículo 9 y Hebreos 1:3. Salmo 36, 9 nos habla de que el Señor es la fuente de toda vida. Fíjense cómo dice el Salmo 36, el versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Hebreos 1, versículo 3, lo vamos a ver en un momento. Ahora, como ven, hemos visto simplemente textos del Antiguo Testamento. Ya nos vamos a adentrar en el Nuevo, porque en el Nuevo tenemos que ver una particularidad adicional. Pero hasta este punto, si nosotros tomamos al ser de Dios y pretendemos hacer un contraste con el hombre, ¿con qué nos vamos a conseguir? A diferencia de Dios, que es eterno, que existe en Él mismo, que no depende de nada ni de nadie. Por el contrario, todas las cosas dependen de Él. En comparación con ese Dios,
¿Cómo somos nosotros? Creados, dependientes. ¿Qué más? Muy bien, gracias. Somos finitos, exactamente. Muchas gracias. Y coloquen allí, en ese parte en blanco. Nosotros somos finitos, somos derivados y somos dependientes, mis hermanos. Dios, por el contrario, Él es eterno. Él no proviene de nadie y Él no depende de nadie. Nuestra existencia antes es sostenida por Dios. Dios es el creador y Él es el sustentador de su creación. Nosotros somos criaturas débiles, nos enfermamos. Nosotros, conforme avanzan los años, nuestras fuerzas van decayendo. Nosotros dependemos de tantas cosas. Dependemos de aire, del agua, del alimento, dependemos de los demás seres humanos. Y espiritualmente, ¿somos independientes también? Claro que no. El Señor, ¿qué dijo el Señor? ¿Separados de mí? Nada podemos hacer. Así que, al considerar la condición de Dios y la nuestra, podemos llegar a hacernos una pregunta. ¿De quién depende Dios para mantenerse con vida? De nadie, de Él mismo. La respuesta es que Él existía social y espiritualmente independiente, y social y espiritualmente Él existía satisfecho antes de la creación. Él no necesita de nada ni de nadie. Es un error teológico sugerir de alguna manera que el Señor requería o necesitaba de la creación para manifestar su amor. Es una mala expresión. Es algo que es una idea que no es correcta. Ahora, avancemos al punto de una implicación teológica al considerar este tema hasta acá. Los atributos de Dios. Cuando los estudiamos nos daremos cuenta que los atributos de Dios se dividen en dos partes o en dos aspectos. Hay atributos incomunicables de parte de Dios, que son aquellos que Dios no comparte con su creación. ¿Cómo cuáles? ¿Qué atributos se les vienen? ¿Perdón? Su soberanía, su omnipotencia. Por supuesto, el tema que estamos hablando, la autoexistencia, esos atributos Dios no los ha compartido con su creación, con el ser humano, que es aquel que es creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios no ha hecho al ser humano autoexistente, Él no lo ha hecho todopoderoso. Esos son los atributos incomunicables. Ahora, los atributos comunicables, ¿cuáles son ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que son los atributos comunicables? El amor, la misericordia, la sabiduría. ¿Ok? Esos son atributos que por nosotros ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, de alguna manera, en algún grado, somos capaces de expresarlos también. Dios comunica algunos atributos de Él con nosotros y otros no, por ser exclusividad de Dios. Ya hemos explicado lo que la seidad de Dios significa. Debemos concluir que cualquier cosa creada no puede ser Dios. Cualquier cosa que haya sido creada no puede ser Dios. Él es propio de Dios, su autoexistencia y su autosuficiencia. Ahora, con eso aclarado, cuando nuestro Señor Jesús hizo presencia en esta vida terrenal, Él vivió de una forma bastante particular y dio a entender a sus discípulos que Él era uno con Dios. ¿Okay? El Nuevo Testamento nos presenta a nosotros la persona del Señor Jesucristo como Dios encarnado. Podemos nosotros ver entonces en el Nuevo Testamento que si nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es Dios, en Él deben mostrarse estos mismos atributos incomunicables de parte de Dios.
Y debemos preguntarnos, ¿se encuentra la aceidad presente en el Señor Jesucristo? Sí se encuentran. Y se encuentran en abundancia. ¿Ok? Las citas del Nuevo Testamento que mejor expresan o implican la aceidad del Señor Jesucristo son aquellas que enfatizan la deidad de Él, su rol como creador y su capacidad de tener vida inherente. Y el primer texto que vamos a ver es el más explícito en ese sentido. Juan capítulo 5, versículo 26. El Señor Jesús tiene vida en sí mismo, autoexistencia. Vamos allí a Juan capítulo 5, versículo 26. Si alguien lo tiene y quiere participar de la lectura. Siga adelante, mi hermano. Juan 5, versículo 26. El Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hasta ahí, solo el 26, ¿ok? Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Ese tener vida en sí mismo es la definición funcional de la aceidad. Es eso en lo que consiste la aceidad. Tener vida en sí mismo, no depender de nada ni de nadie para venir a la existencia. Jesús afirmó tener esa cualidad de autoexistencia que es inherente, inseparable de la deidad, mis hermanos. Ahora, veíamos hace un momento el pasaje de Moisés en la zarza ardiente. Vayan conmigo, avancen allí hasta el capítulo 8 del Evangelio de Juan. En Juan 8, versículo 58. Recordarán, en el contexto allí es el Señor contendiendo con los fariseos. Él les dice que ellos no son hijos de Abraham. Y llegado al versículo 58, el 57 dice que los fariseos, los judíos le dicen, tú aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. En el 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Haciendo uso de la misma terminología que utilizó el Señor frente a Moisés allá en Éxodo capítulo 3. Y los judíos lo entendieron muy bien. Ellos entendieron muy bien de lo que estaba hablando el Señor allí. De su eterna existencia, de Él como aquel autónomo en existencia. Por eso quisieron apedrearlo. Jesús utilizó ese nombre divino, Yahvé, y afirmó su existencia eterna antes de la creación de Abraham, negando cualquier comienzo temporal de Él. El punto B allí, hablando acerca de la aceidad de nuestro Señor Jesucristo, es que en Jesús nosotros vemos la misma agencia creadora que habla de Él como independencia, pero también fuente de la creación. La aceidad de Dios implica, ya hemos visto, que Él no fue creado y por lo tanto Él es la fuente de toda la creación. Y los pasajes que vamos a ver acá implican esa cualidad de creador a nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los pasajes más bellos en todo el Nuevo Testamento, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de este tema de Él como creador y sustentador de todas las cosas, lo conseguimos en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Quién quiere participar de la lectura leyendo Colosenses 1, versículos 16 y 17, mi hermana? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Muchas gracias. Amén. Hablando del Señor Jesús allí, Pablo dice que en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Pero además añade que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas
las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, si Jesús es ese agente creador y además Él es el sustentador de todo, nuestro Señor no puede ser una criatura. Él no ha sido creado. Su existencia, la existencia de nuestro Señor, es independiente de todo lo creado y, al contrario, todas las demás cosas son contingentes a Él, dependen de Él. Amén. Juan capítulo 1, versículo 3, era el texto que leía mi hermano Vicente hace un momento. Dice, todas las cosas, otra vez, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es una afirmación categórica del rol de nuestro Señor como un creador universal, demostrando que Él mismo no puede ser parte de eso que ya fue hecho. Y otro texto precioso, esos tres textos son una preciosa triada. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, Juan 1, 3 y Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así, hablando el autor a los Hebreos del Señor Jesús, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y sigue diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. El sostenimiento de la creación está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es, mis hermanos, un acto que solo un ser autoexistente es capaz de llevar a cabo. Así que podemos ver entonces cómo en la persona de nuestro Señor Jesucristo sí se encuentra presente ese atributo de aceidad. Vamos a avanzar un poco más rápido acá. El cuarto punto allí habla de la deidad y eternidad, es decir, sin comienzo de nuestro Señor Jesucristo. Y pues el texto clave allí sería Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Ya el verbo era al momento del principio. Y ese verbo era Dios y ese verbo estaba con Dios. ¿Ok? Ese principio afirma la preexistencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros textos allí. ¿Cómo lo tiene el bosquejo para ustedes? Ok. Esos pasajes pueden leerlos en casa. Déjenme, yo quiero avanzar acá a ver si me alcanza el tiempo para que veamos el apéndice que añadimos allí y las aplicaciones prácticas. Hebreos 1, 10 al 12 y Apocalipsis 1, 8. ¿Okay? Son textos que hablan de la deidad de nuestro Señor y de su eternidad. Vamos a Hechos capítulo 17 rápidamente, porque en Hechos capítulo 17 hay un pasaje muy interesante que nos permite ver cómo esta doctrina no es un asunto meramente intelectual. Eso queda como para esos cristianos que se la dan de que saben mucho. No, esta doctrina de la aceidad de Dios es un conocimiento que se puede poner en práctica. Es un conocimiento que debe movernos a nosotros a razonar de maneras bien particulares frente a los incrédulos y para nosotros mismos. Hechos capítulo 17. Algunos recordarán ese pasaje porque es famoso. Es el momento en que Pablo está en el Areópago griego predicando a unos incrédulos atenienses. Permítanme, yo lo leo rápido acá. Hechos, ustedes me siguen allí con su mirada en la Biblia. Hechos capítulo 17, vamos a leer desde los versículos 22 al 31. Dice, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Versículo 24, presten atención.
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Permítanme preguntarles, ¿dónde ven ustedes allí la doctrina de la seidad de Dios? En los pasajes que acabamos de leer. Allí hay varios. Muy bien. Hay algo más que podemos decir. Él es el creador de todo. Ajá, muy bien. De hecho, esa frase es la que va allí en el primer espacio en blanco que tienen. Él es el creador de todo. Eso lo vemos ahí en el versículo 24. ¿Está claro? Y recuerden, Pablo le está predicando a incrédulos. Él es creador de todo. Versículo 25 en la primera parte. Él es autoexistente. Como decía nuestro hermano Vicente, Él no es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En el 25, la parte B, pues Él es el dador de vida. El 28, no. El 28, ¿qué dice? El 28 es, pues sí, también, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos, sí, muy bien. El versículo 26 nos habla de cómo Dios ha prefijado los límites de los hombres, haciéndolo entonces, coloquen allí en el espacio en blanco, él es un gobernador providencial de las naciones. En eso se constituye el Señor, al soberanamente establecer los límites de los hombres. El 29, ¿qué podemos decir del 29? Versículo 29. Que la divinidad no es semejante ni a oro, ni plata, ni a cosas creadas. Muy bien. El Señor Él no es hecho de materia. Él no es así. Dios es un Dios abismalmente diferente a los dioses que los griegos creían tener por dioses. Así que, mis hermanos, ahí la última línea pueden colocar que el conocimiento de ese Dios, el conocimiento de este atributo del ser de Dios, definitivamente nos mueve a querer hablar de Él, a ser predicadores de la Biblia. ¿Qué aprendemos de esto? Mis hermanos, entender que Dios es un ser sobrenaturalmente, extraordinariamente superior a su creación, que Él es supremo, eso definitivamente nos brinda paz y confianza. Paz y confianza. ¿Cómo no tener paz? ¿Cómo el creyente no descansar en paz al saber que este Dios es eterno y autoexistente? Mantiene un perfecto orden y control de todas las cosas y estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Salmo 145, versículos 5 y 6, dice así.
en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. Meditaré del poder de tus hechos estupendos. Hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Conocer esta doctrina nos brinda tranquilidad y nos brinda seguridad, mis hermanos. Fíjense cómo lo pone Isaías en Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Saber que Dios es autoexistente, que Él nunca se cansará, nos tiene que llevar a nosotros a concluir que la palabra de Dios, lo que Él ha prometido que Él va a hacer, lo va a hacer y lo va a cumplir. Su autoexistencia garantiza el sostenimiento de todas las cosas, del universo, pero aún más, de las promesas que Él ha hecho. ¿Confiamos nosotros en las promesas de nuestro Señor? Amén. Él no se fatiga, Él no se duerme. Dios sustenta la vida y Él proveyó desde la eternidad pasada, y nosotros no debemos tener miedo por las circunstancias futuras, porque el Señor seguirá sosteniendo de la misma manera. Pero hay un aspecto también importantísimo que nos debe llevar a hacernos conscientes al considerar esto, y es la humildad que debemos asumir al ver a Dios en su atributo de aceidad. Debemos hacernos conscientes de que debemos ser humildes y agradecer al Señor por el privilegio que Él nos da de servirle. Dios es autosuficiente, mis hermanos, y Él simplemente podría llevar a cabo sus planes solo, por su cuenta, sin necesidad de nosotros. Pero Él nos ha permitido ser sus colaboradores. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9, Pablo dice, yo planté, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Eso es un inmenso privilegio. Nosotros, seres, ¿cómo nos describíamos anteriormente? Finitos, dependientes, colaboradores de un Dios autoexistente, eterno, todopoderoso. Y esta doctrina debe movernos a que nosotros manifestemos más esa dependencia orando más al Señor. Orándole más. ¡Wow! Si nosotros en la condición que estamos podemos tener una relación cercana con ese Dios glorioso, autoexistente, vamos a orar. De hecho, el Señor Jesús dio pie a que así lo hiciéramos. Vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oremos más a nuestro Señor. Seamos sinceros, sincerémonos. Manifestemos abiertamente nuestra dependencia de ese Dios suficiente, eterno, autoexistente e independiente. Y por último, esta doctrina tiene que llevarnos a adorar al Señor. ¿Se acuerdan de Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36? Después de hablar cómo Dios salva a unos de una manera y a otros de otra, sujeta a unos en desobediencia para tener misericordia de otros, y por eso mover a celos a los que antes había sujetado en desobediencia, Él se desborda en adoración. Y al final dice que el Señor hace las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Adoremos apasionadamente a nuestro Señor, al detenernos a considerarle en esa soledad,
en ese estado autoexistente donde solo era Él y nada más. Pero aún así, Él quiso traernos a nosotros a la existencia, darnos vida, permitir que estemos en este momento acá reunidos. Bendito sea nuestro Señor.